Muy bienvenidos, bienvenidas al primer tutorial del curso de Calc Avanzado. En el mismo mostraremos algunos procedimientos importantes que se trabajaron a fondo en el curso básico. El objetivo de esto es que cada participante lo mire con atención y pueda reflexionar sobre sus conocimientos previos. Si alguna de las tareas resueltas no le es familiar, tenemos el material teórico disponible para trabajar estos temas y consultar con el tutor todo lo que sea necesario. Bien, vamos a empezar a trabajar con un ejemplo práctico en el cual, para ir mostrando las diferentes funcionalidades básicas de Calc, vamos a ir paso a paso. Para empezar, diremos que tenemos una planilla que tiene 3 páginas, 3 hojas, las podemos ver aquí. Vamos a colocarlas primero que nada en un orden supuesto, que es el que nos interesa. Vamos a llevar la hoja 3 simplemente arrastrando la etiqueta, presionando botón izquierdo, manteniendo presionado, y ahí nos va indicando la posición que le vamos a dar, y ahí soltamos la etiqueta. Luego vamos a ir cambiando los nombres para saber o tener más claro qué información se almacena en cada una de las hojas. La hoja 1 se va a llamar listado. Aceptar. Simplemente lo que hicimos fue doble clic sobre la etiqueta de la hoja y a partir de allí se abre el cuadro para que podamos cambiar el nombre. A esta la vamos a llamar estadísticas. Y a la última le vamos a poner datos históricos. Estas etiquetas también pueden tener un color, eso básicamente es un detalle de formato, un detalle cosmético podríamos decir, pero también ayuda en algunos casos a identificar más fácilmente la información. Para cambiar el nombre, o para cambiar el color, mejor dicho, de la etiqueta, podemos utilizar el menú contextual. Todas las operaciones relacionadas con las hojas están disponibles si activamos el menú contextual. Botón derecho, con el puntero ubicado exactamente sobre la etiqueta, y allí tenemos las opciones. En este caso será color de pestaña. Elegimos el color y aceptamos. Pasamos a la otra, botón derecho, color de pestaña. Le vamos a poner, y a la otra un color diferente. Esta es simplemente una manera de identificar la información que tenemos disponible. Si quisiéramos agregar una hoja nueva, botón derecho, insertar hoja. Aquí el cuadro tiene diferentes opciones. Vamos a decir que queremos la hoja detrás de la hoja actual, que en este caso era la hoja de datos históricos, y que lo que vamos a agregar es una hoja nueva. Observamos que incluso podríamos desde aquí traer una hoja que tenga información y que esté ubicada en otro libro. Si yo, en lugar de decirle que quiero una hoja nueva, activo esta opción, podría ir a algún lugar de mi disco, de la red, y traer una hoja que estuviera disponible en otro libro. Incluso, como tenemos aquí la opción, mantenerla vinculada, es decir que si la hoja de origen se modificara, también se modificara la que tenemos copiada en este caso. Pero para el caso de la muestra, sencillamente lo que queremos es una hoja nueva. Aceptamos y la hoja quedó agregada. De la misma manera, sencillamente así como la agregamos, la podríamos quitar. Botón derecho, sobre la hoja que queremos quitar, ahí sí hay que tener ese cuidado. No puedo estar en cualquier otro lugar, tengo que estar en la etiqueta de la hoja que quiero borrar. Clic derecho y allí eliminar hoja. Nos advierte, ¿sí?, o nos permite asegurarnos de que lo que queremos es efectivamente eliminar la hoja. Le marcamos el sí y la hoja quedó eliminada. Estas entonces son operaciones sencillas relacionadas con
el manejo de las hojas. Trabajemos ahora con las opciones de formato. Vamos a utilizar la información que está en la hoja listado y vamos a hacer simplemente la aplicación de algunas características de formato para mejorar la presentación. Sabemos que las opciones de formato, algunas de ellas están disponibles aquí en la barra precisamente de herramientas de formato. El resto, o mejor dicho, todas las opciones disponibles las vamos a encontrar en formato y celdas, en un cuadro que está organizado en varias pestañas y donde en cada una vamos a encontrar diferentes opciones de trabajo. Y otra posibilidad es utilizar desde aquí, desde la barra lateral, las propiedades, y aquí tenemos estas propiedades que están organizadas, clasificadas de esta manera. Si se fijan, estos signos de menos van permitiéndonos comprimir o descomprimir la lista de opciones: formatos de número, apariencia de celdas, alineación y texto. Dentro de cada una de estas secciones tenemos opciones para trabajar. Esta sería la otra manera de aplicar las opciones de formato. Siempre el primer paso es seleccionar el grupo de celdas o la celda a la cual le queremos hacer las modificaciones. Para empezar vamos a colocar un título que estará centrado en varias celdas. Va a abarcar varias celdas y dentro de ese grupo se va a centrar. Seleccionamos el lugar donde está escrito el contenido y el resto de las celdas que nos interesa ocupar. Y una vez que hicimos eso, podemos utilizar el botón combinar celdas, que se encuentra disponible, por ejemplo, aquí. Este botón combina las celdas y nos permite que después nosotros le agreguemos a esto la alineación que nos interese. Lo que hicimos fue convertir un grupo de celdas en una sola. Y una vez que hicimos eso, por ejemplo, le podremos decir que queremos ese título centrado o que lo queremos a la derecha o a la izquierda, de acuerdo con lo que nos interese. En este caso va a ser centrado. Le vamos a dar un poco más de tamaño a la letra. Vamos a probar que, por ejemplo, le puedo poner efecto negrita o aplicarle un color, lo cual podría ser desde aquí. Y aquí tengo el color de la fuente, pero también acá tengo la opción de indicar las mismas características. Luego vamos a indicar que estos títulos van a estar con una característica que llamamos ajuste de texto, que aplicaremos desde aquí. Vamos a indicar además, así queda el ajuste de texto, sin modificar el ancho de las columnas. Algunas de ellas, por su contenido, ocuparán más de una línea, pero dentro de la misma fila. Vamos a darle a esto una alineación. Voy a hacerlo desde aquí. Centrada. Y alineación en vertical. En el alto de la celda también. En este caso voy a colocarla en el centro. Vamos a aplicar efecto negrita. Vamos a aplicar un color. Allí tenemos algunas de las opciones. Acá está el del fondo de la celda. Supongamos, por ejemplo, que le vamos a colocar ese aspecto. La columna del producto tiene algunas celdas que no se ven completas. Aquí vemos dos que tienen un pequeño signo o triángulo de color rojo. Eso indica que en estas celdas hay más información de la que podemos ver. Una solución posible es la de darle más ancho a la columna. En el caso de las fechas, vemos que se ve solamente el día y el mes. Vamos a aplicar un formato para que se pueda ver también el año. Formato de celdas, número, fecha, y aquí tenemos disponibles algunas de las opciones. Vamos a elegir esta.
De esa manera entonces nosotros podemos modificar el aspecto de las celdas. Las opciones son múltiples, podemos investigarlas y probar las veces que haga falta. Nunca se trata de opciones críticas, es decir, ninguna de estas opciones hará que nosotros perdamos la información, simplemente hará que se vea diferente y que de pronto, por el tipo de formato que pongamos, la interpretación no sea tan fácil. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es elegir la mejor de las opciones disponibles, la que nos resulte más apropiada. ¿Dónde están esas opciones? Buscaremos en el menú formato y celdas, buscaremos directamente aquí en la barra, que son las que están más directas, porque son las que normalmente se utilizan con mayor frecuencia, y si no, desde aquí, desde el panel de las propiedades. Vamos a mirar, en este caso pusimos todas las opciones que nos interesaban. Si fuéramos a las otras hojas, podríamos proceder de la misma manera, indicar que esto va a estar en negrita. Vamos a colocarle a todo esto un borde, por ejemplo. Las opciones de borde están aquí. Supongamos que el borde va a ser de color azul, con una línea un poco más gruesa, y que le vamos a poner borde exterior y líneas interiores. Podríamos además agregarle una característica de borde, de sombra en realidad, y que esa sombra vamos a suponer que la queremos de un color azul un poquito más claro. Ahí tenemos el cuadro preparado para trabajar y para presentar la información. Y hablando de formato, vamos a trabajar con una opción sumamente útil que tiene que ver con el formato condicional. La posibilidad que nos da Calc de que seleccionemos un grupo de celdas y si cada una de las celdas de ese rango cumple con una determinada condición, solo así esta celda va a cambiar de aspecto. Esto nos permite, por ejemplo, establecer un sistema de alerta para determinar que si el valor de una celda cambia por debajo de un determinado valor, supongamos un saldo que quede negativo, esa celda se pueda ver con un color distinto, con un aspecto diferente. Vamos a utilizar la hoja listado. El formato que se le aplica a la celda va a estar dentro de, o definido dentro de un estilo. Entonces, antes de utilizar el formato condicional en sí, vamos a ver cómo generar, cómo crear un estilo de celda. Formato, estilos y formateo, y allí se abre este panel que nos muestra los estilos que actualmente están definidos. Nosotros vamos a querer crear uno nuevo, entonces desde esta zona vamos a hacer un clic con el botón derecho y vamos a elegir la opción nuevo. Se abre este cuadro que van a ver que tiene las mismas pestañas que las de celda, las de formato de celda, con el agregado de que aparece una pestaña que se llama administrar. Aquí es donde nosotros vamos a poner el nombre del estilo que vamos a crear. Por ejemplo, en este caso yo le voy a llamar vencimientos. Pusimos el nombre y ahora en las siguientes pestañas vamos a definir cómo va a ser esa celda. Supongamos que vamos a ir a fuente y vamos a decir que la letra va a ser, por ejemplo, más pequeña. Va a tener efecto negrita. Va a tener un color, supongamos que le vamos a poner este púrpura. Podríamos elegir aquí entre otras opciones, sobrelineado, tachado. Aquí uno puede con total libertad hacer los agregados que quiera. En la alineación supongamos que vamos a decir que va a ser alineación centrada y le vamos a poner un color de borde este. Y de esa manera entonces definimos cómo se va a visualizar la celda. Aceptamos y el estilo quedó creado. Si nos fijamos ahora aquí en este panel de formateo, aparecen además de los que ya teníamos el estilo vencimientos, que fue
el que creamos. Este panel ya no lo necesitamos, podríamos cerrarlo en cualquier momento. Vamos a formato y desde aquí lo desactivamos. Es simplemente desde allí donde nos permite visualizar los estilos que tenemos y generar nuevos estilos. Ahora vamos a ver cómo usarlo. El estilo dijimos que se va a aplicar a la columna de vencimiento, entonces elegimos las celdas. Suponiendo que nosotros estamos previendo que esta lista va a crecer, podríamos extender y elegir a lo que ya tenemos ingresado y a celdas, a las siguientes celdas vacías, previendo que vamos a seguir agregando datos a la lista. Esto es a elección de cada caso, dependiendo de cada situación, y de todas maneras siempre está la posibilidad de copiar formato cada vez que se lo necesite. En este caso yo lo voy a hacer así, voy a elegir las que ya tengo, pero además preveo que voy a escribir 3 renglones más, entonces lo selecciono también. Una vez que elegí, voy a formato, formato condicional, y aquí la condición es una sola. Si tuviera más de una las podría especificar, pero en este caso mi condición es que el valor de la celda, de las celdas que acabo de elegir, sea o corresponda al año 2019. Entonces lo que voy a decir es que la fecha sea menor o igual, y aquí yo te debería poner 31 del 12 del 2019, pero no puedo ponerlo de esta manera, porque esto, en este caso para Calc, a los efectos del formato condicional no es interpretado como una fecha. Voy a tener que recurrir a una función que se llama fecha, que se las cuento desde ya, pero que además después más adelante en los capítulos de funciones le vamos a dedicar también su espacio, y vamos a escribir la función que lleva entre paréntesis y como argumentos el año, el mes y el día al que me quiero referir. Entonces será 2019, 12 y 31. Esta función lo que hace es tomar los 3 valores que yo le doy, que en este caso son el 2019, el 12 que va a corresponder al mes y el 31 que va a corresponder al día, y transforma eso en una fecha. Por lo tanto lo voy a poder comparar con los valores que tengo escritos en la hoja. Entonces hasta aquí le dije que si el valor de la celda era menor o igual que esta fecha que le acabo de construir aquí, voy a aplicar el estilo vencimientos. Y ahí podemos ver cómo quedó resuelto el trabajo. Si cualquiera de estas fechas cambiara, y aquí yo pusiera que en vez de una fecha del 2019, esta fuera, por ejemplo, del 2021, vemos cómo la celda automáticamente cambia. En tanto que si le pongo una fecha del 2019, nuevamente se aplica el formato. El formato está latente, podríamos decirlo así, y se activa en función del valor que tiene la celda. Si cumple o no con la condición, el formato se aplicará o no en la misma. Para no alargar más esta presentación, diremos que hasta aquí vimos cómo manejar las hojas de un libro y cómo dar formato a las celdas de una hoja. Siempre recordando que esto es simplemente una puesta a punto para asegurarnos de que todos partimos de una base común de conocimiento que es el necesario para encarar lo que viene. En la segunda parte de este mismo tutorial trabajaremos con temas ya más interesantes y que incluso nos van a favorecer más a la hora de encarar los temas del curso avanzado, que tienen que ver con el manejo de fórmulas, referencias y funciones básicas. Seguimos entonces más adelante.